Gloria a Dios. Levante sus manos ahí donde está y adore a Dios con todo su corazón. Esté agradecido con Él por este día tan maravilloso que nos ha dado. Amén. Adórelo, no se canse de adorarlo. Él es digno de toda adoración. Es el único que merece que su boca se abra para adorarlo. Esta mañana como iglesia unimos como en una sola voz para que Él reciba nuestra adoración. Amén. Gracias. Dele gracias a Dios. Dele gracias. Dígale gracias por este día, Señor. Estoy agradecido contigo por todo lo que has hecho conmigo, por todo lo que has hecho en mí, por lo que has hecho con mi familia, por lo que has hecho con los míos, por el trabajo que tengo, por la fortaleza que cada mañana que me levanto tú me das, Señor. Por todo, Padre, que aún sin merecerlo y siendo lo que soy, tú, Señor, borraste todo para que yo pudiera obtener todo de ti. Gracias, te bendigo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor con todo su ser. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Dios le bendiga. Quisiera, antes de empezar, dar algunas recomendaciones y la introducción. Le voy a pedir a Miriam si nos hace el favor de empezar a repartir. Les van a dar unas hojitas ahí en su lugar, una hojita en blanco. Todos estos temas que vamos a estar viendo durante estas semanas, vamos a hacer cosas, vamos a poner delante de Dios cosas, vamos a tener que escribir cosas. Amén. Y vamos a hacer actos proféticos delante de Dios. Amén. Así que en un momento les van a repartir ahí unas hojitas en blanco. Toma ahí una pluma, un lápiz que traiga ahí a la mano, porque hay necesidad de apuntar algunas cosas que se les van a estar indicando en un momento más. ¿Ok? ¿Está de acuerdo conmigo? Una de las cosas que les pedimos es que sea muy sincero. Sinceridad delante de Dios es importante. Otra de las cosas que le pedimos es que sea obediente. No sea rejego cuando se le dé una instrucción. Le pide que levante sus manos, hermano. No, ¿por qué las tengo que levantar? Levántelas, por favor, por favor. Se lo pedimos con todo nuestro corazón. Y le pedimos que pase al frente, pase al frente. Amén. Toda enseñanza que va a estar recibiendo en estas semanas son enseñanzas reveladas por el Espíritu de Dios. Amén. Así que usted necesita, dije, sinceridad, obediencia, transparencia delante de Dios. Amén. Y tener un corazón dispuesto para que Dios haga una obra poderosa en esta mañana en nuestro corazón. Amén. Amén. Le voy a pedir también que los niños que tienen que estar en la escuela dominical, haga el favor de mandarlos para allá. No quisiera ver a un niño aquí en esta mañana aquí con nosotros. Y los bebés, pues ahí al cunero o a la guardería, por favor. Se los voy a pedir con todo mi corazón. ¿Se escuchó? Amén. Y les voy a pedir otra cosa. Voy a pedir que se estén tranquilitos ahí sentados, que no se muevan, que pongan mucha atención. Porque es importante lo que esta mañana Dios nos va a enseñar. Es muy importante que nosotros aprendamos. Y les vamos a pedir que apaguen sus teléfonos y sus radios, sus celulares, apáguelos. Dele este tiempo a Dios. Dele este tiempo, dedíquele este tiempo a Dios. Amén. ¿Sí? Usted es una persona muy importante, un hombre o una mujer muy importante que tal vez tenga que recibir alguna llamada importante. Bueno, entonces póngalo en vibrador. Pero si usted es una persona común y normal como nosotros, ¿verdad, pastor? Apague su celular. Se lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado viendo temas con relación a la sanidad interior. Amén. ¿Sí? Ok, hemos dado una introducción de lo que es en forma general, lo que es la sanidad interior. ¿Sí? Vimos, vamos a hacer una
explicación así rápida, que Dios, el diseño de Dios para nosotros como seres humanos, Dios nos diseñó en tres áreas hay en nuestra vida, ¿se acuerdan? Dijimos, estamos constituidos por espíritu, por alma y por cuerpo. La única área visible de nuestro ser es nuestro cuerpo, lo que nosotros vemos. Es lo que Dios formó para que nosotros nos pudiésemos contactar con el mundo físico el donde Él nos puso. Pero las otras dos áreas, el espíritu y el alma, esas son intangibles e invisibles. Quiere decir que no se pueden tocar y no se pueden ver, pero forman parte de nosotros aunque no las veamos ni las toquemos. Amén. ¿Sí? Y dijimos que esas dos áreas que no son tangibles ni visibles, esas dos áreas dijimos que esas son eternas. El cuerpo un día va a morir, pero el alma y el espíritu esos son eternos porque son de Dios. Amén. ¿Vamos bien? Y dijimos que cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo y le entregamos nuestra vida a Dios, no se me distraiga mucho, por favor. Le entregamos nuestra vida a Dios y nosotros verdaderamente recibimos a Jesús en nuestro corazón. Nuestra salvación está ahí. Amén. O sea, esa salvación viene, pero nuestro espíritu es donde viene y nace de nuevo nuestro espíritu. Amén. Pero nuestra alma, que es donde están nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra forma de pensar, esa no es renovada. Y es ahí donde nosotros estamos trabajando. Es ahí donde nosotros estamos a través de cada tema que cada domingo va usted a estar viendo. Eso le va a hacer que su alma cada día se vaya regenerando. Amén. Amén. ¿Me estoy explicando? Entonces, ya vimos cada área de lo que estamos constituidos. Ya les hablaron de las emociones, de la mente, del cuerpo, ¿verdad? Perdón, de las emociones, de la mente, de la voluntad. Amén. Ya les hablaron cada una de qué significa, qué son, etcétera, qué funciones hacen en nuestra vida. Amén. Y la semana pasada tratamos un tema muy importante porque lamentablemente es un problema muy serio de la iglesia que Dios nos ha mostrado en este tiempo. Entonces, el tema de la falta de perdón en el corazón de los cristianos es muy tremendo. Y el problema es que cuando tenemos un corazón así que no sabe perdonar, le estorbamos a Dios para que haga una obra en nosotros. Y no solo le estorbamos, sino que nuestra vida está detenida y no avanza, se queda ahí siempre. Entonces, ¿qué es necesario? Que nosotros aprendamos a perdonar, a pedir perdón y a perdonar. Esas son dos cosas muy importantes, pero son cosas diferentes, pero importantes en nosotros. Entonces, nosotros como cristianos, fíjese bien, como que aquellos que conocemos a Dios, nosotros no podemos tener un corazón con falta de perdón. Amén. Usted no puede tener un corazón con falta de perdón. Así que sé que no es fácil para muchos. A mí me costó mucho trabajo aprender a ser una persona con un corazón así, por muchas raíces que había en mi corazón. Pero le doy gracias a Dios que un día Él completó esa obra y ahora mi corazón siempre, aunque también, porque sigo sintiendo, porque sigo siendo de carne y de hueso, un pedazo de pescuezo, ¿verdad? Sigo siendo, también siento, ¿verdad? Y mientras nosotros tengamos relaciones interpersonales, mientras nosotros vivamos en este mundo donde hay gente, si nos relacionamos con ellas, siempre va a haber eso, porque algún día alguien me va a ofender, alguien me va a decir algo, alguien un día me va a hacer una mala cara, alguien un día me va a voltar la espalda. Pero ¿qué va a suceder? Que mi corazón, como tiene a Dios y tiene a Jesucristo y yo recibí su perdón, por ende, la respuesta de mí para ellos tiene que ser de perdonarlos. Así de sencillo. ¿Amén? ¿Sí me estoy explicando? ¿Terminaron de repartir las hojitas? ¿Sí? Sí, nadie falta de hojitas, todos tienen. ¿Todos tienen plumas? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama la iniquidad. Si me pueden ayudar allá arriba.
vamos a ver algo muy importante que se llama la iniquidad. Vamos a ver esta mañana qué es la iniquidad, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la iniquidad. Y vamos a tomar un pasaje en Éxodo 34:7. Éxodo 34:7. Este pasaje nosotros lo leemos mucho. Y dice la palabra de Dios así, para irnos un poco, vamos a irnos un poquito rápido, pero tratando de que las cosas queden bien explicadas para que podamos entenderlas bien. Una de las causas en la palabra de Dios que habla el por qué la gente vive con tantas ataduras es esta, es la iniquidad. La palabra de Dios dice, con relación a Dios, dice que guardará misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Fíjese bien cómo lo separa. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la ¿qué? La iniquidad de los padres. Fíjese bien, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Dice aquí la palabra de Dios que perdona la iniquidad. Diga la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que diga la iniquidad está en el espíritu. La rebelión está en el alma. Y el pecado está en el cuerpo. ¿Me escuchó? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas, a pesar de haber entregado su vida a Jesús, aún siguen acarreando muchas ataduras en su vida. Amén. Y mucha gente tiene tantas preguntas en su mente. ¿Por qué si yo ya me entregué a Jesús? ¿Por qué no puedo salir de este problema? ¿Por qué sigo batallando con la homosexualidad? ¿Por qué sigo batallando con el lesbianismo? ¿Por qué siempre tengo necesidad en mi vida, en mi casa, en mi familia? ¿Por qué no hay nunca dinero en la casa? ¿Por qué sigo atado a estas circunstancias? ¿Por qué siempre estoy padeciendo de problemas financieros? ¿Por qué siempre tengo que vivir en escasez? ¿Por qué siempre tengo que vivir en la pobreza? Siempre estoy atado a esto, no puedo salir de él, no puedo seguir adelante. ¿Por qué nunca hay prosperidad en su vida? ¿Por qué siempre padezco de enfermedades? Etcétera, 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 etcétera. Hay mucha gente en la iglesia aquí. Así, perdón. ¿Por qué las personas son tan inseguras? ¿Por qué hay tanta timidez en las personas? Todo ese tipo de cosas nos da a entender que hay iniquidad en las personas, en la vida de las personas. Amén. Todas esas preguntas nacen del corazón del hombre, de las mentes y de las mujeres de este tiempo. Amén. Y muchos no encuentran ninguna respuesta. Pero usted y yo, ahora que le entregamos nuestra vida en Cristo, todas las respuestas para nuestra vida las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Diga la palabra de Dios. Una de las cosas que yo enfatizo mucho, que estas enseñanzas no hay nada de psicología ni de psiquiatría. Esta enseñanza toda es palabra de Dios, porque de ahí la sacamos. Amén. Palabra de Dios, diga palabra de Dios. Amén. Ezequiel 18:30 dice, y no, dice, conviértanse, dice, y apártense de todas vuestras transgresiones. ¿Y qué sucederá? Dice, y no será la iniquidad causa de qué? Causa de ruina, diga causa de ruina.
La iniquidad es causa de ruina, mi amado hermano. ¿Me escuchó? La iniquidad es causa de ruina. Y vimos en el pasaje, gracias, hijita, que la iniquidad es traspasada, dice la palabra de Dios, hasta tercera y cuarta generación en nuestra vida, nuestra familia. Amén. La iniquidad es la causa principal de todos los problemas, de sus catástrofes, de sus traumas, de sus destrucciones familiares, de sus temores, de sus iras, de sus amarguras, de la miseria en la que mucha gente vive, de la pobreza, de la injusticia, de los abusos y de las maldiciones generacionales. La iniquidad es la causa de eso. Amén. Ahora, en la palabra de Dios, Dios hace una distinción entre lo que es el pecado y lo que es la iniquidad. La iniquidad es el mayor obstáculo que vamos a encontrar para entrar en una posición o más bien en una posesión. ¿Para qué? Para poder experimentar las riquezas de la gloria de Dios en nuestra vida. ¿No habla eso la palabra de Dios? De las riquezas de la gloria de Dios. ¿Por qué no podemos experimentar esas riquezas de nuestro Dios? Yo le pregunto, ¿nuestro Dios tendrá necesidad de algo? Que es el dueño de todo el universo. Él es el dueño. Diga, y Él es mi papá. Él es mi papá. Él es mi papá. Mi papá, dije. Es mi papá. Es mi papá. No, es nuestro Padre. Entonces, Él no escatima nada para darnos. Si dio a quien más amaba, a su Hijo Jesús, dice el apóstol Pablo, ¿cuánto no más nos dará? Todas las cosas juntamente con Él. Amén. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Ya están viendo aquí. ¿Qué es la iniquidad? Hoy no se ve. La iniquidad dice, ¿qué? Muy bien, la iniquidad es la causa de toda atadura en la vida de las personas. Y pusimos ahí el pasaje que leímos hace un rato. Pero etimológicamente la palabra iniquidad significa lo torcido. Amén. Es todo aquello que se tuerce en el camino recto y perfecto de Dios. La palabra iniquidad viene del vocablo A-W-O-N, que significa pecado con un énfasis en la depravación y en la perversión. La iniquidad se refiere a algo algo pervertido y completamente torcido. Es cuando nosotros le volteamos el hombro a Dios o le damos la espalda a Dios. Amén. Así que la iniquidad es causa de grandes injusticias delante de Dios. Por eso usted y yo, cuando la iniquidad está en nuestra vida, la conducta nuestra siempre es injusta. Y aunque aparentemente nosotros consideramos que somos justos, la palabra de Dios dice que nuestras justicias son como ¿qué? Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. ¿Y usted sabe lo que es eso? Por eso le dije que no quería niños aquí. Trapo de inmundicia es en la antigüedad lo que ahora para las mujeres son las toallas femeninas. Eso era. Amén. Amén. O sea, imagínense cómo son nuestras justicias delante de Dios. Entonces la iniquidad hace que nuestra justicia sea así. Entonces, en algunas otras traducciones en la palabra de Dios, la iniquidad se traduce como maldad. Tanto iniquidad como maldad son palabras sinónimas, significan lo mismo. Amén. En el griego la palabra maldad es la palabra anomia, que significa sin ley o carente de ley. Amén. O sea, literalmente significa injusticia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Dios ha establecido leyes
por medio de las cuales ustedes y yo debemos de vivir, debemos de obedecer. Amén. Pero la iniquidad hace que nosotros como personas, nosotros nos comportemos como a nosotros nos place, como a nosotros nos dé la gana. ¿Por qué? Porque hacemos un estilo de vida de nosotros de acuerdo a nuestra justicia, a lo que pensamos, a lo que creemos. Amén. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Entonces, si nosotros le damos 3 definiciones importantes a la iniquidad, dijéramos en primer lugar, que es cometer un pecado de continuo, llevándolo a la depravación y a la perversión. Luego, es vivir sin ley y hacer todo lo que a nosotros nos dé la gana. Es hacer todo lo que yo quiera, cuando yo quiera, como quiera y con quien yo quiera. ¿Y sabe lo que significa eso? Despreciar el señorío de Jesús en nuestra vida. O sea, cuando yo hago lo que quiero, me muevo como yo quiero. Amén. ¿Qué le estoy diciendo? Ok, Jesús, tú pagaste el precio por mí, pero aquí nada más mis chicharrones truenan. Amén. Hablando coloquialmente como un mexicano habla. ¿Cuál es la tercera definición? Es cometer todo tipo de injusticia. La injusticia es actuar en contra de las leyes que Dios ha establecido. Amén. Entonces aquí nos estamos dando cuenta lo terrible que es la iniquidad de nuestra vida. Señor, pero pastor, si yo me entregué a Jesús y Él ya perdonó todos mis pecados. Pero vemos aquí que la palabra de Dios define o establece que el pecado y la iniquidad son cosas diferentes. Amén. Entonces muchos hemos pedido perdón de nuestros pecados, pero nadie hemos confesado nuestra iniquidad, pero hoy la vamos a hacer aquí en este lugar. Amén. Amén. Hoy vamos a hacer eso. Ahora, ¿cómo entró la iniquidad a la tierra? Ezequiel 28:15, hablando de nuestro enemigo, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Fíjese bien, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado ¿hasta qué día luego dice ahí? Hasta que se halló en ti maldad o iniquidad. Amén. Entonces fue el diablo quien primero llenó de iniquidad su corazón y por esa razón Dios lo lanzó del cielo, dando inicio a la maldad y a la iniquidad. En estos versículos que hemos visto, vemos, como les dije, esas 2 palabras claves, tanto iniquidad como maldad, pero significan lo mismo. Donde usted en la Biblia encuentre maldad e iniquidad, significan exactamente lo mismo. Amén. Entonces, estas 2 características, la maldad y la iniquidad, son las que dieron luz al imperio de la maldad en esta tierra. La maldad o la iniquidad, como vimos aquí, surge del corazón. ¿Y qué es? La suma de todos los malos pensamientos, las malas intenciones, amén, que hay en nuestra vida. Es el origen de todo lo malo que hay en el hombre, la iniquidad. ¿Sí? Por eso, ¿se acuerdan qué dijo Jesús acerca del corazón? Mateo 15:19. ¿Qué dijo el Señor acerca del corazón? Dice, porque del corazón, ¿qué hace? ¿Qué sucede ahí? Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Amén. Dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso cuando Dios habla a nuestra vida, Dios no habla al corazón, habla a nuestro espíritu. ¿Escuchó? Le digo a los jóvenes que cuando alguien dice,
Hermano, es que yo siento en mi corazón, las antenitas de vinil se me empiezan a parar así. Porque el corazón nos engaña. Nuestras emociones están ahí y el corazón nos empieza a engañar. Amén. Pero cuando Dios trae una palabra de revelación o algo lo trae a nuestro espíritu y hay una convicción de las cosas. Amén, porque es Dios quien las está poniendo. Entonces la maldad o iniquidad es como una semilla que se arraiga en el corazón del hombre. ¿Y qué sucede? Empieza a germinar en la vida de la persona con deseos perversos. Amén. Y como vimos en el pasaje anterior, Satanás fue el primero que cometió iniquidad o maldad en contra de Dios. Y esta fue encontrada en el corazón de él. ¿Qué sucede más adelante en Ezequiel, en el versículo 18? Dice, y la iniquidad de tus contrataciones. Amén. Dijimos que la palabra iniquidad era vivir sin ley o es hacer injusticia. Y aquí en este caso, en este versículo, la palabra contrataciones es un término comercial que se da a entender cuando hay tratos comerciales entre las personas o entre las empresas. Lo malo de esto es que cada uno de esos negocios y de esos tratos comerciales están llenos de iniquidad. Son negocios perversos, son negocios depravados. Amén. De la misma manera que hoy lo vemos hoy en día. Por ejemplo, la prostitución. Amén. Los abortos que se hacen ahora, clínicas especialistas en abortos, la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Esos son los negocios y las contrataciones que el diablo hace, donde llena de iniquidad, donde llena de perversión las cosas. O sea, en resumen, la iniquidad se opone a todo lo que es la justicia de Dios. Y esta es la sustancia de todos los pecados y de la concupiscencia del hombre. Y esa fue introducida a la tierra a través de Satanás. Amén. Amén. ¿Me estoy explicando? Cuando el diablo convenció a Eva y a Adán de comer el fruto, ahí entró la iniquidad a la vida de ellos. ¿Y se acuerdan qué Dios tuvo que hacer con Satanás cuando se enorgulleció su corazón? ¿Qué hizo con él? Sacó del cielo. Dios había puesto al hombre en un lugar precioso llamado Edén. Pero cuando cometió también esa desobediencia que tuvo que hacer Dios, I am sorry, pero tú no puedes estar aquí. Se rompieron tantas cosas en ese momento, tantas cosas que se rompieron. La intimidad con Dios se rompió. El hombre empezó a tener sentimientos que no sentía. La prueba está que desde que comió, oyó la voz y ¿qué hizo? Es que oí tu voz. ¿Y qué? Y tú empezó a tener temor. Cuando él lo tenía todo ahí. Fíjese, aunque la Biblia dice que Dios lo puso al hombre para que lo guardase y para que lo cuidase, que lo labrase, la Biblia nunca dice que ni Adán ni Eva tuvieron que hacer absolutamente nada porque todo lo tenían ahí. Solamente estiraban la mano y tomaban lo que Dios les había puesto. Amén. Entonces, en ese momento entra la iniquidad en el corazón del hombre y tiene que ser expulsado del lugar que Dios había preparado para ellos. Amén. Pero Dios en este tiempo está trayendo estas revelaciones para que usted y yo volvamos a esa posición, mi amado hermano. Amén. Hoy usted y yo confesaremos nuestra iniquidad, romperemos con ella, para que ni yo, ni los nuestros, ni nuestras próximas generaciones padezcan de esa iniquidad. Amén. Amén. Entonces cada uno de nosotros como seres humanos nacemos con iniquidad, nacemos con maldad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es como un cordón umbilical espiritual, así como nosotros nacemos con el cordón umbilical de nuestra madre, nuestro nacimiento natural. En el espíritu hay un cordón umbilical de maldad, es el ADN que traemos espiritual de maldad.
¿Y qué dice la palabra de Dios según el primer versículo? Lo pasamos de generación a generación a generación. Amén. Ese legado que nosotros estamos pasándole, ese legado perverso y depravado que va a ser heredado a nuestras siguientes generaciones. ¿Y qué va a suceder con la siguiente generación? Lo van a torcer aún más y la siguiente lo van a torcer aún más si es que no se arrepienten de su iniquidad. Amén. Amén. Entonces la iniquidad y la perversión será cada día mayor. Por eso usted ve que el mundo cada día va peor y peor. La calidad humana, la moralidad del hombre, las buenas costumbres, todo eso cada día se va degradando. Y mire lo triste ¿de dónde saca usted, hermano? Que eso es. Veamos a Jeremías 17:1. Mire lo que dice aquí. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en las tablas. ¿De dónde? Del corazón. Entonces es en esta tabla que es la iniquidad. Ahí están grabadas la información de todos los pecados de todas nuestras generaciones pasadas y de todas las que vienen después de nosotros. Es la iniquidad ahí donde se pegan y se arraigan las maldiciones generacionales, las enfermedades, etcétera, etcétera. Y donde el enemigo encuentra sus derechos legales para continuar destruyendo a generaciones enteras. La iniquidad es el medio por donde el enemigo edifica imperios, edifica fortalezas. Amén. Amén. Y leíamos en el pasaje ahorita de 34:7 de Éxodo, que dice que visita la iniquidad o la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. ¿Hasta qué decía ahí? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice. Amén, amén. ¿Sabe qué sucede? Se lo voy a explicar. Hermana Blanquita, venga tantito, mija. Ponga atención a esto, por favor. Claudia. Todos los antecesores de la hermana Blanquita le pasaron la estafeta de la iniquidad. Y ella se la pasó a la siguiente generación. Y esa estafeta seguirá pasando. Y de esa se la va a pasar a la siguiente generación. ¿Se da cuenta lo terrible que es eso? Es terrible esto. Porque si usted cuenta de aquí a acá son 30 personas, hasta 4 generaciones, las que todas, el pecado de ellos, el pecado de ella, el pecado, viene hasta acá. Imagínense qué terrible es lo que sucede a nuestros nietos o a nuestros, ¿qué sigue de nietos? Bisnietos, de todos nosotros, o todo lo que nos sucedió a nosotros, de todos nuestros antepasados que vinieron, tantas cosas. Por eso, ¿qué es lo que va a hacer usted con ese papelito? El Señor le estará revelando en este momento cosas que en su familia están sucediendo. Cosas hereditarias que vinieron de sus antepasados, que usted ve que en su familia siguen sucediendo. En ese papelito usted va a empezar a apuntar. ¿Cuáles cosas son las que usted está viendo en su familia que se están repitiendo de generación en generación? Porque hoy vamos a cortar con ellas. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Esto es cosa seria, así que ponga atención y hágalo, sea obediente. Muchas gracias a la familia Ochoa Martínez. Gracias. Entonces, eso es terrible, mis amados hermanos. Amén. Luego, por eso nosotros, ¿qué pasa? Es que ¿por qué estoy enfermo de? Es que mi papá, y es que mi mamá, o es que mis abuelos. Así como las enfermedades son congénitas o hereditarias por la familia, la iniquidad es la herencia espiritual a todos nosotros. Amén. Es como un imán también. Un imán pasa a todo lo que es fierro o hierro y ¿qué hace? Lo atrae, ¿verdad?
Bueno, así pasa también con la iniquidad. Es como un imán que todo se le pega. Por eso hay tanta gente que dice, ay hermano, ¿por qué siempre ando sin dinero? ¿Por qué siempre estoy tan deprimido? ¿Por qué siempre estoy triste? Es que todo lo que hace, todo me va mal. Todas esas expresiones indican que hay una iniquidad operando en la vida de esas familias. Amén. ¿Qué sucede si usted no lidia con esa iniquidad? Como les dije hace un rato, hay muchos creyentes que piden perdón por todos sus pecados, pero no han confesado ni han pedido perdón por sus iniquidades. ¿Cuál es la prueba? Que aunque después de conocer a Jesucristo siguen con las mismas ataduras, con los mismos problemas, continúan viviendo en la miseria. Entonces algo tenemos que hacer para eso. No es estarle diciendo las cosas en ese sentido para que usted sea convencido. Lo que queremos es, un anhelo de nuestro corazón es ver a una iglesia que opere en la verdadera libertad a la que Dios nos ha llamado. Y que nosotros actuemos en esa libertad, que caminemos en esa libertad, que vivamos en esa libertad y que nada nos pueda estorbar para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida y que nosotros seamos instrumentos poderosos en sus manos para llegar a donde tenemos que llegar. Eso es el deseo. Eso es nuestro deseo. Así que esta mañana usted tiene que ser sincero, como le dije, delante de Dios. Y todo lo que usted esté viendo ahorita, apúntelo ahí, porque hoy cortamos con eso. Y cuando usted regrese a su casa con los suyos, con los que están debajo de usted, a sus próximas, hágalo con ellos también. Amén, amén, amén. Yo tengo la seguridad que mis siguientes generaciones no van a padecer de la iniquidad porque yo ya la corté en mi vida, mis hijos la cortaron, mis nietos la cortaron ya. Por tanto, en lugar de que nosotros seamos peores como es el mundo, nosotros nos vamos a ir mejor porque el Dios de Todopoderoso está con nosotros, nos ha limpiado, nos ha lavado, ha borrado nuestras faltas, ha cancelado nuestras iniquidades y entonces ahora vivimos en la libertad. Y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos disfrutarán, no padecerán, disfrutarán de esa libertad. Amén, amén. ¿Por qué mi hijo salió así? Pues véase usted, mi hijo. ¿Sí? ¿Quién decía tú o el doctor Paco? De un niño que lo llevaron con el psicólogo. Oiga, que escupía, ¿verdad? Escupía cada rato. Y dice el doctor que luego volteó a ver el papá y pues sí, hacía lo mismo. ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no lidiamos con él? Mire qué terrible es esto. Pero hoy vamos a lidiar con ella. Digo, hoy vamos a lidiar con ella. ¿Qué hace la iniquidad si nosotros no lidiamos con ella? Amén. Primero, la iniquidad, mire qué terrible, sale del corazón donde está ahí. ¿Sale a dónde sale? A su lengüita. Ah, pues sí, ya lo están viendo ahí, ¿no? Sí. Qué padre. Job 6:30, mire qué terrible lo que dice. Dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? O sea, se está haciendo una pregunta. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué mi boca, cuando mi corazón está lleno de iniquidad, por qué? O sea, no alcanza a distinguir mi boca. ¿Qué dice aquí? ¿Que hay iniquidad? Porque la iniquidad hace que empiece a hablar tu boca, tu lengua empieza a profesar cosas. Entonces, cuando la iniquidad no se trata, ¿qué es lo que hace? Empieza a esparcirse en nuestra vida, empieza a tomar el control de nuestra lengua y entonces empezamos a hablar cosas perversas, cosas inicuas, cosas depravadas, a maldecir, a juzgar, a hablar con injusticia, criticamos y decimos y llega un momento en que nuestra lengua no tiene ningún límite ni tiene ninguna ley. ¿Por qué? Porque estamos llenos de iniquidad y se transmite a través de nuestra palabra. Amén. ¿Por qué cree que el apóstol Santiago dice que la lengua es un fuego? Y dice, ¿y un mundo? Eso es terrible. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina. Mire, esta cosa chiquita
le contamina todo. Y no solo a usted, le contamina ¡fum! Todo lo demás. El pastor Paco dice que hay mucha gente en lengua cinta negra. Les mochan ahí. ¡Pau! Les sale la lengua. Y salen sapos y culebras y arañas y tarántulas y víboras. ¿Por qué? Por la iniquidad que hay. Hermano, pero si yo no soy así, cuando todo está bien no me pasa eso. Pero cuando nos enfrentamos ahí a las situaciones, ahí sale nuestro verdadero yo. Así que cuando todas las cosas están en su vida así bien pianitas, bien padre, ¿verdad? Ahí todo va bien. Pero cuando empiezan las broncas y los problemas y que no hay dinero y que empieza, vamos, ese es nuestro verdadero yo. Oh. Te lo digo por experiencia, mi hijo. Te lo digo por experiencia. Usted no sabe muchas cosas de mí, pero ni se las voy a contar porque ya de por sí. Ay, sí, no. Entonces hay tanta iniquidad en nuestra lengua que continuamente estamos hablando mal y hablamos lo negativo. Nos pasamos murmurando, quejándonos y el control de nuestra lengua nunca está en nuestra vida. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que hablamos. Acuérdese que nuestra palabra o construye o destruye. Amén. Amén. ¿Qué más hace la iniquidad? La iniquidad lo lleva a caer en un pozo. Dice, he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Dice, pozo acabado y aún lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, ¿qué va a hacer? Ahí caerá su iniquidad. Volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. La iniquidad es terrible, mi amado hermano. Esa va en aumento en el corazón del hombre hasta llegar en un estado en el que no solo el corazón, sino que la boca empieza a salir esa iniquidad, causando que el enemigo empiece a preñarse, a embarazarse de ella. Y luego lo que da luz, dice aquí que es engaño, engaño. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a crecerle ramas y empiezan a salirle frutos a ese árbol de iniquidad y como resultado la persona cae en ese pozo que cavó y nunca puede salir de ahí. Por eso nos encontramos a gente que nos dice, Señor, pastor, estoy en un pozo tan profundo en el que no puedo salir. Ya hice todo intento, ya hice todo mi esfuerzo, pero no puedo salir de ahí. Porque hay iniquidad en la vida de las personas. ¿Está dando cuenta lo terrible que es esto? Luego nos preguntamos, ¿por qué la iglesia está como está? ¿Por qué la iglesia no sucede? ¿Por qué la iglesia? Hoy, a través de lo que usted está haciendo en su hojita, ¿sabe lo que le está haciendo? Le está diciendo el diablo, mijito, hoy se te está acabando. Y apúntele ahí, porque hoy vamos a acabar con ello. Usted le está mandando un mensaje al Satanás hoy se te acabó. Nunca más la iniquidad va a ser formar parte de mí ni de mi familia. Amén. ¿Qué más hace la iniquidad? La iniquidad es la causa de muchas enfermedades. Salmo 109, 14 al 18 dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres. Dice, y el pecado de la madre no se ha borrado. Fíjese bien. Los padres, la madre. Dice, estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. Qué terrible. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia. Mire lo que hace la iniquidad. Dice, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición, ponga atención a esto, como de su vestido y entró como agua en sus entrañas
y como aceite entre sus huesos. La iniquidad, mi amado, es tan fuerte que penetra los huesos y como consecuencia trae enfermedades. Todas esas enfermedades congénitas que nosotros sabemos, todas esas enfermedades hereditarias, eso es lo que trae la iniquidad. Amén. Y como si fuera poco, cuando la iniquidad toma el control de la persona, tristemente sucede algo. Ahorita estamos viendo lo que es la iniquidad en el ámbito personal, qué es lo que nos sucede a nosotros. Pero otro día que tengamos otra oportunidad, vamos a ver lo que la iniquidad hace en pueblos, en continentes, en lugares específicos. Por eso en la tierra usted ve lugares que hay pobreza. Por eso ve en la tierra en lugares donde hay pleitos, hay guerras, hay contenciones. Por la iniquidad del hombre. Amén. Cuando esto ocurre, cuando el control toma la iniquidad del control de una persona, como le digo, continúa en su familia, en su ciudad, en su nación, se puede avanzar hasta su continente. Amén. Cuando esto ocurre, por eso, como les dije, vemos diferentes consecuencias. Amén. Mire, nuestros antepasados, nosotros somos mexicanos, ¿no? ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Bueno, es que hay unos que ya son de allá, ya son de más de allá. Nos dicen, un día los vamos a visitar, nos dicen. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde es nuestra descendencia? ¿Dónde venimos? ¿Los aztecas? ¿Sí o no? ¿Se acuerda de la vida de los aztequitas cómo era? Ahí edificaron unos templos grandotes ahí en la ciudad de Teotihuacán. La pirámide del sol y de la luna. Adoraban ídolos, adoraban, tenían culto a todo ese tipo de cosas. ¿Qué hacían? Sacrificaban gente, sacrificaban doncellas. De ahí venimos nosotros, mijo. Ya se había puesto a pensar en eso, ¿verdad? No, pues es que los cedillos somos súper guajos. Allá venimos. Y sabe usted que cada piso que terminaban de las pirámides, hacían sacrificio, les dando gracias a Dios, a sus dioses, por lo que habían avanzado. Cada piso que usted ve es lo que hacían. De ahí venimos nosotros y eso es lo que traemos a nuestra vida. Por eso, si usted ve este país que ha sido transformado, no es por los políticos, mijo. ¿Cuántos políticos hay aquí? Con todo respeto, perdónenme. Pero no es por los políticos, es por la gracia de Dios que se ha derramado sobre nuestro país. Se ha derramado sobre nuestro país. ¿Sabe lo que dijo Dios para México? Le doy palabra de Dios para México. México, dijo, es un país a quien yo amo y me voy a mover poderosamente en él. Yo me hubiera brincado y dicho, gracias Señor, amén. Aquí estoy para lo que tú quieras. Eso fue lo que dijo, palabra profética para México. Así que usted tiene que entender que de aquí en adelante Dios empezará a actuar grandes cosas. No solamente en esta comunidad, sino en cualquier parte. Dios empezará a mover poderosamente. Yo no sé si lo entienda y a lo mejor los pastores no lo van a entender. Pero ¿sabe qué más dijo? Dijo, yo tuve un pueblo en el activo pacto en el que yo hice pacto con ellos. Pero en esta nueva dispensación estoy haciendo un pacto con México. ¡Aleluya! Estoy haciendo un pacto con México para que me sea una nación santa para mí. Así que tú sabes qué terreno estás pisando. Un terreno donde Dios está bendiciendo, donde Dios está trayendo su presencia, donde Dios está actuando, donde Dios está obrando de manera poderosa. Agradecidos deberíamos de estar que sus ojos fueron puestos en esta nación. Así que mi amado hermano, es tiempo de avanzar. Ya no es tiempo de caminar, es tiempo de correr. Es tiempo de correr.
Amén. Le digo a los muchachos, perdónenme, que los saque de su comodidad, que los saque de su cuadrito, pero los tengo que sacar de ahí. Porque cuando la comodidad se apodera de nosotros, ni cuenta nos damos cuando ya estamos ahí. Los seres humanos, todos los seres humanos tendemos mucho a la comodidad. Cuando la palabra de Dios dice, no sé ¿cómo dice? No sé, Romanos 12, ¿se me fue la palabra? No, pero dice, no se conformen a este mundo. ¿Sabe lo que significa? Esa palabra viene de amoldarse. No te amoldes a eso, porque todos nos amoldamos a las cosas. Si voy a la iglesia los domingos, estoy sentadito, me predican, y me voy. Usted, cuando entra por esa puerta, usted no tiene que venir aquí a ver qué Dios le da. Usted tiene que venir aquí a darle a Él. Oh, es que voy a la iglesia para cargar las pilas, hermano. Hijo. Usted tiene que venir con las pilas cargadas de allá afuera, venir aquí para adorar al Rey. Déselo fuerte para Él. No, hermano. Es que usted no sabe lo que estamos pasando. Pues no, yo no sé, pero el que lo sabe todo sí lo sabe. Nada más póngase, mire, póngase ahí derechito con Él. Amén. ¿Qué más hace la iniquidad? Causa división entre Dios y nosotros. Mire qué terrible. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Todo este capítulo habla de las iniquidades del pueblo. Y Dios hizo que esa iniquidad se separara de ellos y que no oyera su clamor. Y hoy día encontramos a tanta gente creyente que buscan a Dios de corazón, que oran, que ayunan, pero tal parece que hay una división entre ellos. Y esto es porque hay iniquidad en la vida de las personas. La iniquidad es la causa de la separación y la división entre nosotros como hermanos, porque criticamos y juzgamos, hablamos mal de unos y otros, y esto nos mantiene separados como cuerpo de Cristo cuando deberíamos de estar unidos. Y si hay algo que Dios nos ha estado hablando en este año es unidad. Unidad. Y cuando nosotros vemos esto, hoy vamos a cortar con eso para que la verdadera unidad del cuerpo de Cristo esté bien conjunto, bien unidos para que Dios haga su obra en nosotros. Amén. Amén. Entonces, esta es la razón por la que muchos creyentes viven en la derrota, en la miseria, enfermos, tristes, con depresión, como si anduvieran en ese hoyo profundo del que no puede salir. Amén. ¿Sí? Entonces, hasta que nosotros no nos arrepintamos de nuestras iniquidades, las iniquidades de nuestros padres y no las confesemos, esa separación seguirá permaneciendo. Pero hoy es el día en que vamos delante de Dios a tratar esto para que Dios empiece a obrar en nuestra vida como Él quiere obrar. Sin nada que estorbe, sin nada que esté ahí, que esté contrario, para que Él pueda escuchar nuestro clamor, para que oiga nuestras peticiones, para que todas las cosas delante de Él empiecen a suceder como debieron de haber sucedido. Amén. ¿Qué más hace la iniquidad? La iniquidad hará, dice que Jesús, aparte de sí, decía a los que lo acometen. La Biblia dice en Mateo 7:21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad o de iniquidad. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Es que hay muchas personas que hacen todos este tipo de cosas,
Pero ¿qué sucede? Las hacen cuando ellos quieren, como ellos quieren, donde ellos quieren y nunca toman en cuenta al Señor. Amén. ¿Qué les va a decir? Nunca los conocí. O sea, fueron individuos que nunca tuvieron un encuentro con Él. Apártense de mí. ¿Por qué? Porque dice que Dios nunca está con los inicuos, nunca puede estar juntos, porque la iniquidad y Dios no pueden estar ahí. ¿Qué más? Hacedores de maldad. Esta palabra maldad es la que vimos ahorita, que era la palabra anomia, que significa vivir sin ley o carente de ley. Amén. Amén. Así que usted y yo tenemos que lidiar con esta situación ahora. Porque la iniquidad es como una cubierta de tinieblas. Amén. Y que para que eso no se vaya arraigando más en nuestro corazón y para que el punto de que no lleguemos a beber la iniquidad como agua. Amén. Job 15:16 dice, cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Amén. ¿Qué más hace la iniquidad? El amor de muchos dice que se va a enfriar. Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad o la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Entonces, encontramos tristemente que muchas gentes se han ido de la iglesia y de la congregación por el más testimonio de otros. Amén. Les robaron, los engañaron. Y esos hermanos se les enfrió el amor por muchos por causa nuestra. Ahora vamos a ver cómo podemos ser libres de la iniquidad. Ya vimos lo que era iniquidad, qué es lo que causa la iniquidad. Ahora, ¿cómo vamos a poder ser libres de la iniquidad? Primero tenemos que confrontarla. Amén. Tanto la nuestra como la de nuestros padres, ¿ok? Amén. ¿Vamos bien? O sea, porque creemos que porque nos entregamos a Cristo como Señor y automáticamente vamos a quedar libres de iniquidades. Y aunque personalmente les vuelvo a repetir, creemos que Dios nos perdonó todas nuestras iniquidades, porque así dice la palabra de Dios. Esa verdad no es una verdad de nosotros porque no la hemos confesado. Amén. Porque Jesús ya lo hizo todo. Sí, ya lo hizo. Nos liberó y nos perdonó. Pero muchos no nos hemos apropiado de esta verdad de la palabra. Yo le preguntaba a los muchachos, ¿la salvación o la muerte de Jesús, que es salvación, para quién es? ¿Para quién es la salvación? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? ¿Para quién? Para nosotros, pero para todo el mundo. Para todo el mundo. O sea, la salvación ahí está. Pero ¿qué pasa con aquellos que no han recibido, no han aceptado esa salvación? Aunque ahí está, ellos no pueden disfrutar de ellos porque no la. Y ellos están autocondenando porque ahí está la solución, pero ellos no la quieren tomar. Entonces lo pasan igual a la iniquidad. Dice la palabra de Dios que Él ya borró todas nuestras iniquidades, pero nosotros no nos hemos adueñado de esa verdad de la palabra de Dios. Pero hoy nos vamos a adueñar de ella. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Levítico 26, 40 al 42. Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá a su pueblo. Entonces, dice, entonces cuando confiesen la iniquidad, tanto de ellos como de sus padres, me acordaré del pacto que yo hice con Jacob. Asimismo, de mi pacto que hice con Isaac y también de mi pacto que hice con Abraham me acordaré. Y haré memoria, fíjese bien, ¿haré memoria de qué? ¿De qué? De la tierra. Amén. Mientras un creyente no confiese sus iniquidades, eso seguirá afectando. No la salvación, porque si muere sabemos que vamos con Él, ¿sí? Pero afecta nuestra caminar espiritual aquí en la tierra. La injusticia cometida por todos nuestros antepasados y nuestros ancestros afecta y causa la ruina y los desastres en nuestra vida.
Así que por esa razón nosotros tenemos, primero, que confesar nuestras iniquidades y las de nuestros padres. Después, hacer un acto verdadero y genuino de arrepentimiento y pedir perdón por nuestras iniquidades y por las iniquidades de nuestros antepasados. Amén. Pedir perdón. Primero confesarlas, luego pedir perdón, arrepentirnos sinceramente. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar todas las cosas que usted está escribiendo ahí en su papelito, con esa maldad, con esos pecados, con esa iniquidad de sus padres, y arrepentirnos ante el Señor de todas esas cosas que por esa iniquidad nosotros hemos obrado injustamente. Ahí les puse algunas nada más. No, a ver en el que sigue. Ahí hay algunas solamente. ¿Qué más tenemos que hacer? Confesarlas, dijimos, pedir perdón. ¿Qué más? Un arrepentimiento y renunciar a toda iniquidad y la de nuestros padres. ¿Qué iniquidades pueden ser? Todas esas que están ahí y algunas otras más. Muchos de nosotros, ni siquiera nuestros abuelos en qué anduvieron metidos, nuestros abuelos que hicieron, si anduvieron metidos en la brujería o en la adivinación, todo eso viene a nuestra vida. Amén. Porque hay gente con tantos temores, porque hay gente con una, o sea, son tan introvertidos que no pueden hablar con la gente. Porque hay tanta gente que trae acarreando, aún después de ser cristianos, tantas cosas en su vida. Porque hay pobreza, porque hay miseria, porque siempre están en escasez. ¿Por qué? Por la iniquidad en las personas. Amén. Amén. Así que usted y yo hoy estamos aquí para que nosotros seamos libres. Cada tema que usted va a dar, usted va a ser siendo libre, libre, libre. Si usted obedece, si usted hace lo que le decimos, usted cada día va a ser libre. Amén. Eso es lo que hace la iniquidad, atarnos a nosotros y no nos deja avanzar. Amén. Y por último, ¿no se ven bien las letras? A lo mejor en el ángulo donde están, no se ven. ¿Acá las van bien? ¿No? Bueno, se los debo para la próxima. Voy a ver qué letra le pongo ahí. Según yo le puse una para que se viera mejor. Bueno, pido perdón por eso. ¿Qué más dijimos? ¿Qué más dijimos? Por último, escúcheme, creer y recibir la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Tito 2:14? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Esa palabra redimir significa pagar la deuda que nosotros teníamos. O sea, Jesús nos compró para traernos de regreso a donde realmente pertenecemos. A Dios. Amén. Y Isaías 53:11. ¿Qué dice Isaías 53:11? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí está la promesa. Ese siervo, o sea, es un profeta que estaba profetizando para tiempos futuros. Ese siervo justo, la iniquidad la llevará de todos nosotros. Entonces en la cruz del Calvario fueron llevadas nuestras iniquidades, fueron llevadas nuestras enfermedades, nuestras depravaciones sexuales, nuestro orgullo, nuestra soberbia, la pobreza, entre muchas otras cosas. Amén. Y no existe ninguna iniquidad de nosotros y de nuestros antepasados que Dios no pueda perdonar o que no haya perdonado ya en la cruz del Calvario. Amén. 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 ¿Ya anotó todo ahí en su papel? Amén. Muy bien. Sí.
Una de las cosas que nosotros observamos en un tiempo en nuestra familia fue que continuamente había, gracias a Dios, solamente eran intentos de divorcio en la familia. Y eso era muy común en nuestra familia. Dios nos puso atención en eso. Nosotros tuvimos que cancelar toda esa herencia que traíamos para que eso se revertiera en nuestras siguientes generaciones. De la misma manera, en sus vidas puede haber enfermedades congénitas que han venido de generaciones en generaciones, divorcios, familias que están peleadas siempre entre sí. ¿Qué más podemos decir? Abortos, adulterio, ¿verdad? Etcétera. O sea, todo lo que usted en este mundo ahorita está es algo que ya tan común, ¿verdad? Todo lo que esté sucediendo ahí en su vida, que vea que se ha traspasado de generación en generación, apúntelo ahí. Todo lo que eres, si homosexualidad, lesbianismo, ahí decía, ¿verdad? Entonces, toda eso estamos haciendo, lo que dice ahí, una lista de cada una de las iniquidades. ¿Por qué? Porque hoy vamos a renunciar, vamos a pedir perdón, las vamos a poner delante de Dios. Amén. Hoy Dios, por ese arrepentimiento genuino en nuestro corazón, va a traer la libertad de toda iniquidad. Yo sé que algunos líderes y discipuladores ya hicieron esto, porque pensamos con ellos, pero si hoy el Espíritu Santo le reveló otra cosa, anótelo ahí. Hoy la vamos a cancelar. Amén. No quiero que se me distraiga, quiero que ponga atención. Ponga atención, esto es serio en su vida. Si usted quiere salir del pozo en el que está, hoy es el día para que usted pueda. Esto es serio. Tome esto con seriedad. Amén. Sí, Jesús, perdóname. Pecado original, así es. Niño que aún no ha pecado. O sea, aunque nace en iniquidad, pero él no pecó. Claro. Sí, exacto. Jesús, exacto. ¿Y es? Sí, pues porque todos nacemos en iniquidad. ¿Sí es? Claro. Porque él, si nace y muere inmediatamente, ese niño no pecó en el sentido, o sea, él nació con el pecado original, pero Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Pero él no es una persona que pecó porque no tuvo eso. Él aún en esa edad es inconsciente, o sea, no tiene conciencia de las cosas. Amén. Amén. Muy bien. ¿Ya todos la tienen? Amén. ¿Listo? Hoy vamos a hacer un acto profético. ¿Sí? Hágalo. Hágalo. No juegue con esto. Esto no es para jugar. Esto es para tomarlo en serio. Y es un día glorioso. Amén. Usted empezará a tener una libertad cada día mayor. ¿Qué? Vamos a renunciar a todo eso que usted anotó ahí. Eso nada más usted y Dios lo sabe. No se lo va a usted a enseñar a nadie. Tampoco creo que de ninguno de nosotros nos atreveríamos. Mire cómo. ¿Verdad que no? Es algo triste. Hoy diga hoy. Me acordé mucho de aquel que decía hoy, 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 hoy. Dígale al diablo hoy, hoy, hoy. Usted sabe que está ahorita el diablo morado, verde, colorado, está de todo. Está el chanclas. Se le está acabando su horita, mijo. Bueno, mijo, no, ese no es mijo. Testarudo, cabezón, necio, impulsivo, todas esas cosas entran ahí. Todas esas cosas. Amén. ¿Listos? Muy bien. Esto lo vamos a hacer en voz alta. Todos vamos a hacerlo en voz alta porque es una confesión delante de Dios. Amén. Usted tiene ahí. Vamos a ponernos todos de pie.
Vamos a ponernos de pie. Ahí donde dice, ahí dice, yo renuncio a toda iniquidad. Es un ejemplo de pobreza y le ordeno a todo espíritu que está detrás de esta iniquidad que salga de mi vida, y dice, y así sucesivamente, a cada una de esas, pobreza, enfermedad, celos, iras, contienda, etcétera, etcétera. Todo eso, usted delante de Dios hoy se lo va a presentar. Amén. Eso es algo suyo y de Él nada más. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces mire lo que vamos a hacer. Quiero que levante su hojita y la ponga delante de Dios. Póngala ahí delante de Dios. Vamos. Hágalo con seriedad. Viendo lo que estamos haciendo. Hoy algo en su vida se va a romper, que le va a dar una libertad que jamás se imaginó. Póngalo delante de Él. Voz alta, diga, yo renuncio a toda iniquidad que esta mañana he anotado en esta hoja y le ordeno a todo espíritu que está detrás de estas iniquidades que salgan de mi vida ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Diga, la iniquidad nunca más tendrás parte en mi vida ni en la de los míos. Ahora estoy delante de Dios confesándola a través de esta confesión escrita, y ahora me declaro libre de todas estas iniquidades en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora dígale, Padre Celestial, te pido perdón por las iniquidades que hayan cometido mis padres y mis ancestros contra ti. Yo voluntariamente tomo responsabilidad por mis pecados, por los pecados de ellos y por sus iniquidades. Y ahora mismo, de todo corazón, me arrepiento, renuncio a ellas y te pido que la sangre poderosa de Jesucristo me limpie hoy de toda iniquidad, de toda iniquidad. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarme de toda iniquidad. Ahora en el nombre de Jesús, yo recibo tu perdón y me declaro libre de toda iniquidad en mi vida. En el nombre de Jesús. 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 Ahora, como un acto profético que usted está rompiendo con toda esa iniquidad, agarre esa hoja y rómpala en 1000 pedazos. Rómpala en 1000 pedazos. Ahora, en el nombre de Jesús. Rómpala. Dígala, hoy se te acabó tu hora. Nunca más iniquidad volverá a ser parte de mi vida. Hoy, en el nombre de Jesús. Tal vez sea necesario poner algunas allá atrás para que no vengan hasta acá, si acaso hay. Amén. Estamos poniendo unas papeleras aquí enfrente. Venga con orden y deposítelas aquí, tírelas. Que ni un papel salga fuera de la papelera, por favor. En el nombre de Jesús. Vamos, ahí rómpalo y dígale, nunca más conmigo. Nunca más. Yo y mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos nunca más padecerán de esta iniquidad. Oh, santo Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Regrese a su lugar y no se distraiga, por favor. Regrese a su lugar y no se me distraiga. Regrese a su lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Vamos, no es hora de platicar. Regrese a su lugar. Póngase ahí con seriedad. Vamos. Vamos. Y hará cosas nuevas el Señor en su vida. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí. Porque hoy usted obedeció, hizo un acto de fe. Y hoy usted estará, a partir de este día, disfrutando de una libertad mayor en el nombre de Jesús.